El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No los sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta esta expresión de la lectura del libro de Isaías. Exulta cielo, alégrate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Qué felicidad que saber que Dios está con nosotros, que Dios nunca nos ha abandonado. Somos nosotros quienes lo abandonamos constantemente a Él. Y en nuestra vida lo hemos abandonado muchísimas veces. Ojalá cada vez fuera menos las ocasiones en que abandonamos a Dios. Recuerden, queridos hermanos, que abandonamos a Dios cuando no hacemos el bien, cuando no cumplimos sus mandamientos, cuando no cumplimos sus preceptos y cuando no ponemos en práctica las bienaventuranzas. Y con eso tiene uno para vivir alejado de Dios y estar en un momentico aquí y en otro momentico ya uno está en el equipo del mundo y en el equipo del acusador, de Satanás, porque somos frágiles y porque entre el bien y el mal, donde termina el bien, comienza el mal,
Y eso es un hilito. Y muchas veces nos ubicamos ahí. Por eso es que, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser radicales. No para pelear con nadie, sino radicales con la palabra de Dios. Radicales en la puesta en práctica de la palabra de Dios, así como lo era el Señor. Cuando el Señor se enfrentaba a los demonios, se los he dicho muchas veces, cuando digo esto no es por regañarlos, sino para que estemos pendientes de que hay cositas que tenemos que estar muy pendientes de ellas y tenerlas muy fresquecitas en nuestra mente. Cuando el Señor, los demonios querían hablar con él, él inmediatamente les decía: cállate, sal de ahí, piérdete de aquí. Mientras que nosotros no, nosotros sentimos que esa no es la voz de Dios y seguimos ahí. No, pero es que está muy linda, no, pero es que voy a solucionar todos mis problemas, es que voy a tener mucha plata. Y entonces comenzamos a coquetearle al pecado. ¿Qué hacemos? Estamos en el hilito, en el extremo de la gracia, en el extremo de la verdad, ahí a punto de pasar a ser mentira ya, a punto de caer en la tentación, y nosotros seguimos. Sí, no, claro, no, pues no vamos hoy a misa, no, pues vámonos, una vecesita, vámonos. Y así es que nosotros durante el día muchas veces estamos acá con el Señor y de un momentico a otro dice que ya estamos en el otro equipo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy presente, y por eso hay que ser radicales y tener claro cuáles son los mandamientos del Señor. Si aquí estoy a un hilito de pasarme al otro lado, a no ser hijo de Dios, entonces yo me tengo que mantener alejado de este sitio, mantenerme por acá como mínimo, por si de pronto en algún momento no hago el bien, no me esté pasando allá, todavía esté acá, al lado del Señor, Él me auxilie, me dé la gracia y yo pueda recapacitar inmediatamente. Y si iba, no, debería de haber hecho el bien. Y entonces me devuelvo y hago las cosas como son. Y no me paso al equipo del demonio, que es la mentira, el pecado, la corrupción, el odio, la rabia, el rencor, la enfermedad, todo eso. Porque el demonio va carcomiendo nuestra vida y él no puede hacer nada con nuestra alma, pero nos va llevando al borde del abismo para angustiarnos con todas las situaciones que se le presentan al ser humano. Pérdidas materiales, pérdidas económicas, quebrantos de salud, y con eso él nos quiere angustiar, porque sabe que nosotros somos frágiles y somos débiles y que no reconocemos que tenemos que exultar de gozo, porque el Señor ama a su pueblo y lo consuela. Dios nos consuela, queridos hermanos. Es la respuesta del Salmo, el expresar de una persona que reconoce que el Señor nos consuela y que se compadece de los desamparados. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Quien se considera: Dios a mí no me ama, Dios a mí no me quiere, está cometiendo una falta, y es desconocer y desconfiar de la voluntad de Dios y del amor que Dios nos tiene. De su voluntad
porque Él nos va guiando por el camino que nos conviene, por el camino que Él quiere y que Él ha preparado para nosotros, pero que nosotros decidimos si emprendemos ese caminar o no lo emprendemos. Y en el Evangelio, queridos hermanos, nosotros podemos ver muy especialmente como en varias formas diciéndonos lo mismo. Mi Padre sigue actuando y yo también. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. El que ha visto al Padre, me ve a mí. El que ha escuchado la voz del Padre, ha escuchado mi voz. Para decirnos, queridos hermanos, que Dios Padre y Dios Hijo son uno en el Espíritu Santo. Ahí se forma la Santísima Trinidad. Ahí quedamos completos con el dogma de la Santísima Trinidad. El Padre actúa en el Hijo por el Espíritu Santo. El Hijo actúa en el Padre por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esencia y la unión del Padre y el Hijo. Y por eso el Señor Jesús nos ha dicho muchas veces, recuerden cuando le decía a los apóstoles, a Felipe, le decía a Felipe, después de caminar con el Señor, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes? Y me preguntas, muéstrame al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Y eso me parece muy hermoso, queridos hermanos, porque en la concepción del ser humano, que es limitada y que una persona no puede ser otra a la misma vez, nos queda difícil entender que la Santísima Trinidad sean tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Por eso es un dogma de fe. El dogma de fe no se discute, el dogma de fe se acepta. Padre, pero y eso es como muy maluco, pues, o sea, uno ir como aceptando las cosas así y así. No, esté tranquila, esté tranquilo. Usted lo acepta o váyase de la iglesia y se va para otra secta donde no le digan que tiene que aceptar las verdades de la fe. Pero las verdades de la fe, hijos, yo en algún momento de mi proceso de formación en el seminario me ponía como a tratar de entender algunos dogmas. Y yo decía, hombre, pero yo es que soy como bobo, porque es que, o sea, ¿cuántos pensadores ilustradísimos, científicos, una cosa impresionante, estudiosos, teólogos, doctores en teología, habrán tratado como de hacer esto y no han concluido nada? Me voy a poner a obviar ahí. Acepto y punto. Y es lo que uno debería de hacer. Si yo creo, estoy plenamente convencido que esta es la iglesia que Cristo fundó, que esta es la iglesia donde mis padres me presentaron, me transmitieron su fe, he conocido los preceptos, los sacramentos, pues yo simplemente acepto y me decido de lleno a practicar mi fe. Que es la situación. Es muy diferente, queridos hermanos, cuando yo conozco la iglesia, cuando yo decido conocer un poquito más de la historia de la iglesia, decido conocer un poquito más del Señor, del Padre Todopoderoso, del Espíritu Santo, de qué fue lo que sucedió con las 12 tribus de Israel y luego qué fue lo que sucedió con los 12 apóstoles, y que la nueva alianza y que fue la primera alianza. Cuando yo conozco toda la iglesia, yo me enamoro de ella, hijos, me enamoro de ella. Cuando a mí me dicen, padre, es que fulanito no volvió a la iglesia y se cambió, está yendo a los testigos de Jehová, bendito sea Dios, oremos por él. Pero como amaba, padre, la iglesia, no, nunca la amó, nunca la amó. Es más, nunca la conoció. Quien conoce la iglesia, la ama, queridos hermanos.
Quien ama a la iglesia ama a Cristo Jesús. Quien ama a Cristo Jesús ama a su Santísima Madre. Quien ama a Cristo Jesús ama al Padre. Quien ama a Cristo Jesús y ama al Padre, el Espíritu Santo lo posee. Y no tenemos absolutamente más nada que hacer. ¿Y qué problema es aceptar el don de la Santísima Trinidad y el de la Inmaculada Concepción? Ninguno. Si yo amo la iglesia, si amo a Cristo Jesús, si amo a la Santísima Virgen María, su Santísima Madre, y amo al Padre y el Espíritu Santo me posee, ¿para qué me voy a poner yo con bobadas? Eso es lo que creo que nos puede acercar al mensaje que la palabra de Dios nos trae hoy. Y terminando el Evangelio, queridos hermanos, también hay una expresión muy bonita, muy especial. Puedo hacer por mí mismo. Le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la unión perfecta, queridos hermanos, la que nos demuestra el Señor Jesús con el Padre. Esa es la unión perfecta a la que nosotros debemos de buscar todos los días con el Señor Jesús, unirnos a Él profundamente. Pero por favor, si el mismo Señor Jesucristo, que es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, ¿por qué nosotros no somos capaces de decir, yo no quiero hacer nada por mí mismo? Yo lo quiero hacer todo por el Señor y con el Señor Jesús. Porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me ha salvado, del Señor Jesús. Ayer nos decía el texto bíblico que cuando le preguntaron al paralítico que quién le había dicho que llevara la camilla al hombro, él dijo, vea, el que me sanó me dijo que la cogiera y yo la cogí, porque él demostró autoridad. Él fue el que me sanó. Ese hombre tiene que tener mucha autoridad porque me sanó y me dijo, coge la camilla y vete. Y por eso lo hice. ¿Y qué le hicieron? Nada, nada. No le pudieron hacer nada y punto. ¿Por qué? Porque está hablando con autoridad, con la verdad. Hay coherencia entre lo que se habla y lo que se dice. Y me parece muy especial, queridos hermanos, que el Señor Jesús en este Evangelio nos muestra la forma más grande, especial y profunda de la unidad que tiene con el Padre. Lo podemos repasar y de quiera que leamos, queridos hermanos, nos dice lo mismo. En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, asimismo ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, el Padre es lo mismo que el Hijo es lo mismo que el Padre. Padre, usted lo enreda a uno. Hijos, ¿cómo los voy a enredar? El mismo Señor se lo respondió a Felipe. Felipe, vea, el que me ve a mí, ve al Padre. Si el Señor le está diciendo, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre, es como si le dijera, Felipe, lo que yo hago es lo que hace el Padre. Eso es, y punto. ¿Para qué nos tenemos? ¿Será que es muy viejito el Padre? ¿Será que es monito? ¿Será que miramos a Cristo Jesús clavado en la cruz y ahí está el Padre? Eso es. Lo que nosotros tenemos que tener claro es, para la vida, el Padre es el que crea. El Señor Jesús es el que redime
y salva la creación. Y el Espíritu Santo es el que santifica la obra creadora de Dios. Eso no se nos puede olvidar. Eso es un fundamento de fe. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro para cuando lleguen algunos hermanos de otra secta y dicen, venga, Jesucristo, no señores, el Padre. Jesucristo fue un profeta. Venga, el Padre crea. Cristo Jesús redime su creación, la salva, y el Espíritu Santo la santifica. Oiga, ¿dónde le dijeron eso? Y entonces ellos se enojan. Ay, yo más bien me voy. ¿Listo? Pero eso lo tenemos que tener claro, queridos hermanos. Hermosa esa respuesta. Felipe, tanto tiempo llevo contigo y todavía me preguntas, muéstrame al Padre. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Maravilloso, hijos, maravilloso. A mí eso me parece muy hermoso. Que a mí me cueste como ser humano, porque siempre me dijeron, este niño no puede ser este otro, es uno y no más. Esta niña no puede ser esta otra, es una y no más. Entonces yo tengo ese concepto ahí y me cuesta. Obviamente es un dogma de fe y el dogma se acepta simplemente y punto. Pero hagamos el ejercicio con el que termina el Evangelio. Tratemos cada día, queridos hermanos, de unir más mi voluntad y mi querer al querer la voluntad del Señor para que estemos haciendo lo mismo que el Señor hace con el Padre. Unirse perfectamente en su íntima voluntad. Y así nosotros caminaremos siempre tranquilos, felices, completamente seguros de que el Señor nos acompaña, de que estamos haciendo el bien, que si me dicen acabaron de estallar la bomba atómica, que se estalle la bomba atómica, no tengo problema, el Señor va conmigo, tengo asegurada la salvación, la defiendo, la cuido, ya, eso es lo que tenemos que hacer. Y una de las formas de cuidar nuestra salvación, pues queridos hermanos, es la vida de gracia, la vida sacramental, el estado de gracia y venir al encuentro por la mañana o al mediodía o por la tarde con el Señor Jesús, en la palabra y en la Santa Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.